La mayoría de nosotros tenemos algunas costumbres navideñas que estamos a punto de empezar a vivir o quizás ya están completamente activadas en algunos de ustedes. Por ejemplo, la comida, ciertas personas hacen ese plato especial, claro, nada como el pavo que hace la tía o la ensalada que hace tu cuñado, ¿verdad? Entonces nos preparamos en todas esas cosas dependiendo de con quiénes vamos a pasar las fechas importantes, dónde vamos a estar y todo eso. También ponemos atención a los viajes y a esas cosas que se han convertido en tradiciones. Y luego, a medida que el tiempo cambia, algunas de esas cosas se interrumpen, otras se agregan, pero aún así nos encantan las tradiciones navideñas. En el caso de nosotros, Sari y yo siempre empezamos tarde con los adornos en casa. Ya es casi una tradición estar consiguiendo un árbol 2 o a lo mucho 3 semanas antes de la fecha. Me recuerdo que en una ocasión pusimos el árbol como el día 20 de diciembre, imagínate. Y ya lo sé, eso nos hace ver como muy Grinch con respecto a la Navidad. Pero no es así. Pero mucho es porque nos centramos más en otras tradiciones que tenemos. Por ejemplo, nos encanta viajar, tener tiempos con la familia, que de hecho normalmente no son en nuestra casa. Entonces nos enfocamos mucho en la comida, como te darás cuenta, ¿verdad? Ahora, hay como nuevas tradiciones que intentan como interponerse y ahora se escuchan en las familias cosas terribles, casi blasfemias, como ¿y por qué no mejor hacemos una carne asada? O en esta Navidad ya estuvo bueno de pavo, vamos a comer una mariscada. Y lo primero que viene a mi mente es cálmate, como si comieras pavo todo el resto del año, ¿no? Así que yo simplemente le digo no a eso y no. La mayoría tenemos tradiciones antes de las fechas importantes de Navidad. Pero también algunos tenemos tradiciones para cuando pasa la Navidad. ¿Tú tienes alguna para el día después de Navidad? Bueno, no podemos negar el clásico recalentado, el recalentado, claro, a menos que todo se haya acabado en la cena, pero para la mayoría de las familias mexicanas se ha vuelto tan tradicional que hasta se cocina de más para que sobre para el día siguiente. Y después de eso, por ejemplo, en nuestro caso, normalmente nos vamos como familia a un lugar juntos, quizás salimos a uno de los pueblos mágicos cercanos o algo por el estilo. Regresando a lo que sucede en mi casa, de nuevo, Sari y yo apenas pasa la Navidad, ya queremos quitar todos los adornos. Pero créeme, no es porque no nos guste la Navidad, la amamos, nos encanta, pero simplemente así nos sentimos con respecto a nuestra casa. Para nosotros, cuando se acaba, se acabó. Y odio sacar esto a colación porque apenas estamos empezando con las fiestas, pero así que prácticamente el día después de Navidad estamos listos para volver a la normalidad. Y todo el mundo tiene sus cosas y de hecho en las tradiciones no hay nada que sea bueno o malo, pero así somos nosotros. Estamos muy preparados para volver inmediatamente a la normalidad. Y eso nos lleva a lo que vamos a hablar en las próximas semanas. Porque el día después de la primer Navidad, la Navidad original, el mundo entero estaba listo para volver a la normalidad porque era necesario registrarse y actualizar los datos para saber quiénes debían pagar impuestos y cuánto debían pagar. Y como sabes, César Augusto lo había decretado para todo el mundo romano. No tenemos idea de cómo lo lograron. Es difícil hacer ahora un censo con toda la tecnología que hay. Imagínate hacerlo en el siglo I. Había decretado que se hiciera un censo de todo el mundo romano. Y esto era para saber quién seguía vivo, cuántas personas debían tributar y cuál debía ser la base impositiva. Y la forma en que esto funcionó es que todo el mundo tenía que ir a su ciudad natal para registrarse y dejar que el Imperio Romano supiera si todavía vivías, a qué te dedicabas y dónde estabas. Pero sobre todo, si debías pagar impuestos. Así que si vivías en la ciudad en la que habías nacido, pues no era un gran problema, pero si te habías mudado o incluso parte de tu familia se había mudado de ciudad, tenías que viajar a tu lugar de nacimiento y tenías que registrarte ahí. Y todo esto era para recaudar más impuestos, que por supuesto, este viaje a tu lugar de nacimiento, de la gente que preparó, eso fue lo que preparó realmente el terreno para la primera Navidad. Pero en aquellos días, y esto es realmente muy importante para el próximo par de semanas, en aquellos días no había Navidad. Honestamente, solo había caos, porque los viajes eran caros y además peligrosos. Y la gente estaba ansiosa por terminar este trámite, regresar a sus casas y volver a la normalidad, pero sin saber que las cosas nunca serían normales de nuevo, porque en el caos del censo, un niño nació. Un niño cuyo nacimiento tendría implicaciones geopolíticas, no para una generación, sino para todas las generaciones. En cierto modo, era como una página de la mitología griega, era como algo que solamente alguien que se dedicara a contar historias podría fabricar, porque con el nacimiento de este niño, lo divino
había venido a la tierra, lo divino se había hecho carne y había hecho su morada entre nosotros. Y esto es lo interesante, y esto es lo que la historia ha confirmado, que cada persona cuyas vidas se cruzaron con este niño, desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su ejecución, cada persona cuyas vidas se cruzaron con su vida serían tocadas profundamente. Campesinos, gobernantes, reyes e incluso el mismo César, porque sin que todo el mundo lo supiera, excepto un grupo muy pequeño de personas en esa noche, se había traído en secreto un rey al mundo, no una figura religiosa. Y ahí es donde muchas veces nos equivocamos, tú y yo. Un rey que perturbaría y voltearía el orden de las cosas, un rey que daría su vida por sus súbditos en lugar de exigir que sus súbditos dieran su vida por él, un rey que entonces dirían sus súbditos, le diría a sus súbditos, deben dar la vida unos por los otros y si es necesario, deben dar la vida y sus derechos incluso por sus enemigos. Y lo pondría todo patas arriba y lo haría no como una figura religiosa, no simplemente como un salvador, sino como un rey. Y la realeza o el señorío o el derecho a gobernar de Jesús lo perdemos de vista, y lo perdemos no solamente por lo que la cultura ha hecho de Jesús, sino desafortunadamente se pierde también en muchos de nosotros por lo que la iglesia le ha hecho a Jesús. Que para muchos de nosotros, y tal vez esta sea tu experiencia, Jesús se ha convertido nada más en llamar a un amigo. Cuando tienes un problema, tengo una emergencia, llamo a un amigo. O Jesús se ha reducido a un plan de respaldo o algo para limpiar tu conciencia. ¿Cómo me desahogo de esta culpa o de la vergüenza? O incluso se ha convertido solamente en consuelo, como si fuera una llanta de refacción. Pero mientras perdimos de vista el derecho de Jesús a gobernar tu vida y el derecho de Jesús a gobernar mi vida y de hecho el derecho a gobernar como un rey, lo perdemos de vista, pero a María no se le escapó. Y ciertamente tampoco a José, porque cuando el ángel se le apareció a María para describirle la naturaleza de este niño que iba a tener, la descripción fue superior a todo lo que existía. De hecho dice así: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que es la versión en español de un nombre latino que vino de un nombre griego, que vino de un nombre hebreo, que era Yeshua, que significa Josué o líder. En algunos casos incluso significa guerrero. El ángel continúa diciendo esto: él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Y este era un lenguaje real, era un título real, sería el hijo de un rey supremo, el hijo del rey supremo. Y si había alguna duda sobre su realeza, escucha esto: Dios el Señor le dará el trono de David su padre, es decir, de David, el segundo rey de Israel, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Y María estaba dando a luz a un rey, un gobernante, un comandante, un legislador, un juez, no solamente un perdonador de pecados. No se trataba solo de un punto de referencia en la historia antes de Cristo, después de Cristo. No, era un rey. Y lo que el ángel dice a continuación es lo que despliega a lo largo de los evangelios y a lo largo del libro de los Hechos y en realidad a lo largo de la historia humana. El ángel concluye con esto: su reinado no tendrá fin. Es decir, María, que tu hijo siempre será un rey, siempre tendrá un reino. ¿Sabes lo que significa? Significa que Jesús hoy sigue siendo rey. Y la pregunta con la que tengo que luchar cada día, y esto es como un marco, es un lente a través del cual leo el Nuevo Testamento, la pregunta con la que cualquiera de nosotros que nos llamamos cristianos deberíamos luchar cada día. Y quiero decir que cada día, cuando nos levantamos por la mañana y decidimos cómo va a ser nuestra vida, las decisiones que vamos a tomar y cómo vamos a usar nuestro tiempo y nuestro dinero y cómo vamos a priorizar, la pregunta con la que deberíamos luchar cada día y que deberíamos al menos respondernos honestamente a nosotros mismos y decidir, quizás especialmente en esta época del año, es esta pregunta: ¿es Jesús mi rey? ¿O solo me he adaptado a la cultura? ¿O solo sigo la tradición de la iglesia en la que me criaron? ¿O he reducido a Jesús a algo que limpia mi conciencia nada más? ¿He reducido a Jesús a alguien a quien llamo solo en caso de emergencias? ¿He reducido a Jesús a un ícono, una cruz alrededor de mi cuello, un tatuaje en mi tobillo? ¿Lo he reducido a un último recurso? Y lo inquietante de Jesús y lo insólito del hecho de que sea un rey es esto: que es un rey que nos permite decidir, es un rey que nos invita
y rara vez nos obliga. Pero aquí está el problema. Cuando tú eliges o cuando yo elijo no seguir al rey, tú eliges y yo elijo no participar de su reino en la tierra como se refleja en el cielo. Que independientemente de lo que creas y de lo que pienses, el hecho de que me haya perdonado mi pecado, cuando elijo no someterme al rey, elijo ese día no participar de su reino en este mundo. Lo que significa que cuando escojo no hacerlo, me lo estoy perdiendo. Y cuando escoges no participar, también te lo estás perdiendo. ¿Y sabes lo que pasa cuando hacemos esto? La fe entonces se reduce a doctrina. Nuestra fe se vuelve simplemente religión. Serás un cristiano en el sentido moderno de la palabra. No serás un cristiano en el sentido original de la palabra. El cielo no se encontrará con la tierra en una intimidad absoluta, porque esos dos reinos nunca se alinearán. Dirás tus oraciones a Dios, a un Dios invisible, pedirás perdón a un Dios invisible, vivirás tu vida incluso con la seguridad de que de alguna manera has sido perdonado, pero te lo perderás y yo me lo perderé. Nos perderemos lo que viene solo a aquellos que eligen participar de su reino y someterse a su gobierno, a su señorío y a su realeza. Así que en esa primera Navidad, en medio de todo ese caos que en realidad era una distracción del evento principal, porque se había traído en secreto un rey al mundo. Y fue un plan perfectamente ejecutado. Y si no fuera por los sinceros, pero también algo confundidos e ingenuos reyes magos, el secreto de María y José habría permanecido oculto probablemente durante los siguientes 30 años. Pero esto es lo que ocurrió. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, y vamos a parar aquí, tenemos que hacer una pausa aquí. Este Herodes es el Herodes el Grande, y no sabes mucho de Herodes a menos que hayas estudiado la historia del primer siglo, pero aquí el Grande realmente fue grande. Reconstruyó el templo de Jerusalén, era un extraordinario arquitecto, era un extraordinario estratega militar, era un extraordinario general, era brillante, pero también era despiadado y estaba absolutamente comprometido en preservar su legado y su dinastía a través de sus hijos. De hecho, su plan era que un día sus hijos también fueran reyes. Pero la historia continúa. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Ahora, probablemente lo mejor que podemos decir es que se trataba de consejeros de la corte de diferentes reinos, probablemente de Persia o de Arabia o tal vez de ambos, pero estos hombres estudiaron los textos antiguos y estudiaron el cielo y estudiaron el movimiento de las estrellas y el movimiento de los planetas buscando mensajes divinos. Ahora bien, a diferencia de la tradición que aprendimos, no eran reyes. Eso fue una cosa que surgió después en el siglo III, que alguien simplemente se inventó, una leyenda del siglo III nada más. No sabemos cuántos eran. Celebramos el hecho de que fueron 3 porque hubo 3 regalos, pero podrían haber sido 30. No lo sabemos y no sabemos sus nombres. Y esto realmente va a reventar tu burbuja, el marco de conocimiento que tienes, así que no te querrás perder la segunda parte de esta serie, porque sabes que ellos en realidad no estaban siguiendo una estrella, lo que explica por qué aparecieron de hecho en la ciudad equivocada. Así que viajaron cientos de kilómetros y aparecieron en Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, nadie parece estar hablando o preocupado por el hecho de que había el nacimiento de un nuevo rey. Y así el texto dice que llegan a Jerusalén preguntándose y finalmente se dirigen al templo. Y aquí está la pregunta que comienzan a hacer. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? No se les escapó que de alguna manera algo extraordinario había sucedido. Un rey había sido traído al mundo en secreto, un rey había nacido y era un rey judío, así que por supuesto, ¿cuál era el lugar lógico para ir? ¿A dónde fueron? Fueron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está ese rey que ha nacido? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Vimos la estrella, una estrella nueva. Y supimos que esta estrella señala el nacimiento de un rey. Creemos que era un rey judío, así que vinieron al lugar lógico, Jerusalén, y empezaron a preguntar por ahí y nadie sabe de lo que están hablando, pero se corrió la voz rápidamente. Y escucha esto que es importante. Cuando lo oyó el rey Herodes el Grande, se turbó y toda Jerusalén con él. ¡Wow! ¿Por qué se turbó? Bueno, no debería sorprendernos. El nacimiento de un rabino, hay muchos rabinos. El nacimiento de un maestro, hay muchísimos maestros. El nacimiento de una figura religiosa, esos vienen y van, y sobre todo en esos tiempos. El nacimiento de un profeta, ha habido tantos profetas. Pero
el nacimiento de un rey. El nacimiento de un rey señalaba un cambio de régimen. El nacimiento de un rey podía señalar una insurrección. El nacimiento de un rey a menudo conducía a disturbios civiles o incluso a la guerra civil. Y para Herodes, el nacimiento de un rey amenazaba su dinastía, amenazaba su legado. Y si sabes algo sobre el rey Herodes, no era de los que se quedaban de brazos cruzados para ver cómo se desarrollaban las cosas y poder responder. De hecho, mantuvo el poder durante más de 40 años porque era un hombre de armas tomar, porque no se limitaba a reaccionar y era despiadado. Así que hizo lo que siempre había hecho, pero lo que hace a continuación nos indica algo sobre Jesús que la mayoría de nosotros lamentablemente pasamos por alto. Y esto es lo que hizo. Estaba tan perturbado por este nacimiento de este nuevo rey que era una amenaza. Así que, fíjate bien, así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde. Y mira, esto es enorme. Muy bien. Les preguntó dónde estaban buscando un rey. Un rey ha nacido, el rey ha nacido, rey de los judíos. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Así que reúne a toda la gente religiosa, a toda la gente inteligente, a los sacerdotes y les dice, bien, oyeron el rumor de que ha nacido un rey y no solamente es un rumor. Las estrellas del cielo han proclamado que ha ocurrido algo importante y solo podía ser una cosa. Así que díganme todos ustedes, gente inteligente de los libros, díganme dónde. Les dijo, ¿dónde está el Cristo profetizado? Ahora bien, ¿por qué insertó el término el Cristo? Aquí está este término, el Cristo. Ellos estaban preguntando por un rey, pero Herodes mencionó el Cristo. ¿Por qué el Cristo? Porque el Cristo es un título y era el título para el Rey Supremo de Dios. Cristo es el equivalente griego para la palabra hebrea Mesías o Mesaya, que es la frase o la idea de el ungido, ¿ok? Esto es muy importante. Cristo no es un nombre, Cristo no es un apodo, Cristo no es solamente una descripción. El término Cristo es un título, es el título del Rey Supremo de Dios. De hecho, el texto griego es así, y aquí está el texto griego. ¿Ok? Les preguntó dónde nacería el Christos, el Cristo, no un Cristo, el Cristo. ¿Dónde nacería el Cristo? Porque mientras se reunían alrededor de su mesa en su corte, él decía, aparentemente el Cristo, el Mesías, el Rey Supremo, el ungido de Dios, ha aterrizado finalmente en el planeta Tierra. Ha sido profetizado. Ustedes, gente inteligente, díganme dónde se profetizó que esto iba a suceder. Un rey, esto es increíble, un rey había nacido. Pero a diferencia de nosotros, ellos no sabían su nombre. Ahora, aquí está el por qué eso es importante. Desafortunadamente, y esto no es culpa de nadie, es solamente cómo funcionan las cosas. Desafortunadamente, hemos permitido que la persona defina el término. Esto es lo que quiero decir. Si alguien habla de Cristo, dices, ya sé quién es Jesús. Cuando se dice Cristo y cuando se oye la palabra Cristo, se piensa inmediatamente en Jesús. Cuando escuchas la palabra Jesús, también piensas en Cristo. Cristo Jesús, o decimos nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es casi como si hubiéramos reducido este título Cristo a un apellido. Como permitimos que las personas definan el término en lugar de permitir que el término defina a la persona. Y esto es muy importante, porque Cristo es el título de Jesús. Significa Jesús, el ungido de Dios, o Jesús, Rey. Había nacido un rey, pero no cualquier rey, el rey, ungido, y no por otro rey. No era una unción de un profeta o un sacerdote, un rey ungido y nombrado por Dios Padre, el creador de todas las cosas, designado por Dios para establecer, según leemos los evangelios y según leemos en el libro de los Hechos, un reino que no era de este mundo, pero que estaba en este mundo. Un reino al revés, que se caracteriza como el reino principal para los demás. Y Herodes lo sospechaba y tenía razón en sentirse amenazado, porque sabía algo que nosotros no sabemos. Cuando nace un rey, la gente debe elegir. Hace años y años me encontré con un pequeño libro y en realidad es casi como un folleto sencillo escrito por C.S. Lewis.
a partir de una charla radiofónica que hizo hace muchísimos años. Se llama El caso del cristianismo y es muy difícil de encontrar y es un poco como su libro Mero Cristianismo, pero es una charla de radio, por lo que la transcribieron a un pequeño libro, casi folleto, muy, muy pequeño. Y cuando llegué al final de este folleto, lo que leí tuvo un impacto extraordinario en mi persona, porque C.S. Lewis, en su manera creativa, va al ímpetu y va al punto focal de lo que hemos dicho. Y realmente nos lleva directamente a la historia de la Navidad y a la idea de la autoridad de Jesús. Y me desafió mucho. Y no sé cuántas veces lo leí, pero sigue siendo incluso motivo para mí, porque soy como tú. Es fácil para mí, incluso a pesar de que hago esto y de que soy pastor, es fácil para mí reducir a Jesús a algo menos que un rey, reducirlo a algo menos de lo que vino a ser, que es tan claro como una vez que escuchas un mensaje como este o cuando empiezas a leer el Nuevo Testamento, lo ves en todas partes. Cada vez que una persona dice Jesucristo, ya sea con reverencia o sin reverencia alguna, están proclamando a Jesús Rey. Jesús Rey o Rey Jesús. Y cuando un rey nace y cuando un rey se presenta, la gente tiene que elegir. Y esto es lo que escribe C.S. Lewis. Dice, Dios invadirá. Pon mucha atención a esto. Pero me pregunto si la gente que pide a Dios que interfiera abierta y directamente en nuestro mundo se da cuenta de cómo será cuando lo haga. Porque lo que queremos es esto. Normalmente queremos que Dios arregle esto y arregle aquello, y queremos que cambie a esa persona y queremos que cambie a ese grupo de personas, pero no queremos que se meta con nosotros. Nada de eso. No te metas conmigo, cámbialos a ellos, arréglalos a ellos. Quiero que lo cambies a él, quiero que la cambies a ella, quiero que soluciones esto. Y es como que Lewis hace una pregunta magnífica y está diciendo, ¿te das cuenta de que Dios no va a venir en forma de aerosol? Que Dios no va a aparecer en un pequeño espacio de tiempo y hacer algo pequeño. No, de hecho Él nos está diciendo, me pregunto si la gente que realmente ha leído el Nuevo Testamento entiende que cuando Dios se muestre, lo que realmente va a ser, mira, lo dice así, cuando eso ocurra, será el fin del mundo. Cuando el autor entra en el escenario, la obra ha terminado. Y nos dice además, mira, no te preocupes, Dios va a invadir, de acuerdo, pero ¿de qué sirve que estés de su lado entonces? ¿De qué sirve decir que estamos de su lado en ese momento? ¿De qué sirve? Sí, estoy de su lado, siempre te reconocí como mi rey. Mira, escucha esto. Cuando ves que todo el universo natural se derrite como un sueño, ¿de qué va a servir? Y hay algo más. Algo que nunca entró en tu cabeza para concebirlo, viene a estrellarse, y algo tan hermoso para algunos de nosotros y tan terrible para otros, que a ninguno de nosotros nos quedará otra opción. Y luego me encanta esta línea que sigue, porque esta vez, a diferencia de la primera vez, porque esta vez será un Dios sin disfraz. Es decir, no es un bebé en un pesebre. No es un maestro en la colina, no es alguien que se detiene y se inclina y se preocupa por los débiles y los que sufren. No uno que parecía intimidarse fácilmente y evitaba ciertas situaciones mientras se metía en otras y confundía a la gente. No, nada de eso. Dice, no, este ya no es un hombre que pueda ser atado y azotado y crucificado. La próxima vez que se presente como rey será sin disfraz. Algo tan sobrecogedor que provocará un amor irresistible o un horror irresistible en toda criatura. ¿Por qué? Porque en ese momento los que no eligieron seguirlo desearán haberlo hecho. Y además dice esto, será demasiado tarde entonces para elegir un lado. ¿Por qué? Porque no sirve de nada decir que uno elige acostarse cuando ya es imposible levantarse. Ese no será el momento de elegir, será el momento de descubrir qué lado hemos elegido realmente, nos hayamos dado cuenta antes o no. Es decir, cuando llega un rey hay que elegir, cuando nace un rey hay que elegir en ese momento. Así que esto es lo que dice C.S. Lewis, dice al final, ahora, hoy, este momento es nuestra oportunidad de elegir, en este momento, no cuando regrese. Cuando regrese solamente vamos a descubrir nuestra elección. Este es el momento. Y luego C.S. Lewis llega a algo que Pedro escribió en una de sus cartas y dice esto: Dios en realidad está reteniendo para darnos esa oportunidad. No durará para siempre. Debemos tomarla
o dejarla. ¡Wow! En Navidad nació un rey. La pregunta de cada día para los que creemos es esta: ¿es mi rey? ¿Es tu rey? ¿Te has sometido al rey? ¿Has aceptado su invitación? No te lo pierdas. ¿Has aceptado su invitación no solo a creer, sino a seguirle? ¿Sabes qué? Herodes creyó, de hecho, fíjate, así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes sabía lo que esto significaba. Y ellos le dijeron esto: en Belén de Judea. Le respondieron esto: todo el mundo sabe, está a unos 10 kilómetros de aquí, estamos muy cerca. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que se había aparecido la estrella. ¿Por qué el tiempo exacto? Porque quería saber la edad del rey niño. Y una vez que descubriera la edad del rey niño, actuaría en consecuencia. Porque a diferencia de algunos de nosotros, él creía que un rey había venido al mundo en secreto. Pero una cosa era segura: no iba a doblar la rodilla ante ese rey. No iba a renunciar a su voluntad. Ciertamente no iba a renunciar a su legado. Se saldría con la suya. Así que los envió a Belén para descubrir la ubicación del nacimiento del niño rey, cuyo reino resultaría que no sería de este mundo, pero sería para este mundo. Porque en este rey el cielo se encontró con la tierra de una manera que solo las personas que cuentan historias podrían imaginar. Que Dios se hizo uno de nosotros para habitar entre nosotros. No simplemente para que supiéramos que podíamos ir al cielo cuando muriéramos, sino para que pudiéramos experimentar en esta vida y en favor de otras personas los valores del reino de Dios. El reino de Dios al revés, donde Dios se preocupa por la gente y Dios se preocupa por aquellos sobre los que reina y sobre los que es soberano. Entra en un sistema influenciado y dominado por los valores del reino de este mundo, donde la fuerza ejerce el derecho, donde los que tienen el oro hacen las reglas. Ahí es donde viene este rey, donde si tienes el poder y los recursos te afianzas y me afianzo en mi poder y mis recursos para mi propio beneficio, para tener más poder y más recursos. Ahí es donde viene este rey. Y en ese mundo nació un rey que vino a revertir todo eso, a cambiarlo totalmente. Pero su invitación, unos años después, se extendió y se extiende hoy mismo. ¿Me seguirás? ¿Te rendirás a mí? Esa es su invitación. ¿Me reconocerás como algo más que un perdonador de pecados, más que un simple limpiador de conciencia, más que un amuleto de buena suerte, más que un último recurso, más que llamar a un amigo? ¿Me reconocerás más que eso? Y cuando me reconozcas como tu rey, y si lo haces, serás invitado a participar, no simplemente a creer, a participar en el reino de Dios. Y allí donde la gente ha tomado en serio esa invitación, esa parte del mundo se convierte en un lugar mejor y más seguro, porque los valores del reino de Dios, los valores del reino de nuestro rey, se viven de tal manera que la gente se ve a sí misma con los ojos de su Padre Celestial y de su rey que vino a morir por ellos. En Navidad celebramos el nacimiento de un rey. La pregunta para mí, mañana por la mañana, cuando me levante y empiece mi día, mañana cuando tú te levantes también y empieces tu día, si eres cristiano, la pregunta es esta: ¿es Él tu rey? Y lo vamos a retomar ahí la próxima vez, en la segunda parte de nuestra serie, El Día Después de Navidad.